Listo. Bien. Entonces, mm, las máquinas aprenden de diferentes formas. Por ejemplo, podrían aprender con ejemplos que son etiquetados. Es como si un profesor estuviera diciendo que esto es un gato, esto es un profesor, esto, esto es un gato, esto es un perro, esto es un computador, mediante algunos ejemplos. Luego, la idea es introducirnos y aplicar dos técnicas que corresponden a regresión lineal, regresión logística, que son las más simples de momento. No por eso, eh, digamos, hay que subestimarlas. También son métodos muy poderosos. Por ejemplo, la primera nos ayuda a predecir algunos valores que son continuos. Un valor continuo, por ejemplo, podríamos decir cuánto va a subir el precio de una casa o cuánto es el valor de una casa a partir de unas condiciones. Y la segunda, a tomar decisiones binarias. Un paciente tiene un riesgo de eh, padecer un infarto, sí o no. Después vamos a explorar los árboles de decisión como algunos mapas mentales, ¿sí? Mapas mentales que son de decisión. Eh, Se deben tener unas consideraciones como si voy a salir, pero si voy a salir tengo que mirar si hace sol, si está lloviendo. Digamos que son algunos modelos un poco intuitivos, son muy útiles y fáciles de entender. Luego tenemos, por último, lo que son los algoritmos, que son como los más interesantes, diría yo, que es el vecino más cercano, también conocido como KNN. KNN es diferente porque se construye con un modelo un poco más complejo. Simplemente este mira quién es más parecido a lo que se está observando, dividiéndolos como por grupos o por categorías. Cuando hay alguien nuevo, por ejemplo, y le dice digamos, de qué país puede ser esa persona, después de que esté ya clasificado. Entonces, vemos algunas ramas de la inteligencia artificial. eh, que es como el eje principal, y a partir de allí podemos ir eh, desglosando lo que corresponde a algunos algoritmos más específicos. ¿Por qué Machine Learning no es todo lo que hay en inteligencia artificial realmente? Machine Learning es solo una parte. Fíjense que la gran concentración es de inteligencia artificial, pero Machine Learning tiene como sus particularidades. Vemos, por ejemplo, que el Machine Learning, que es que es lo que estamos viendo hoy, y lo podemos encontrar en diferentes redes sociales, ¿sí? Allí los datos van a aprender y ellos aprenden como aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, semisupervisado, por refuerzo, ¿sí? O unas técnicas un poco más avanzadas como Deep Learning, ¿cierto? Tenemos redes neuronales, por ejemplo, y nos dan en sí un gran grupo de modelos pertenecientes a Machine Learning, ¿cierto? Machine Learning, pues, como pueden observar, es solo una rama porque tenemos más lenguajes, más tipos de lenguaje. Por ejemplo, tenemos el lenguaje de procesamiento natural, el lenguaje natural, el cual podemos tener una comunicación con la máquina a través de un lenguaje natural, que es el lenguaje humano.
Lo hemos visto, por ejemplo, en varias inteligencias artificiales como ChatGPT, ¿sí? Traductores, Google Translator o sistemas de preguntas como Alexas, ¿sí? Todos estos son lenguajes de procesamiento natural, NLP. También tenemos lo que corresponde a la visión computacional, ¿cierto? La visión de la computadora. Eh, Teachable Machine, por ejemplo, también de forma gratuita, podemos hacer un entrenamiento con imágenes. Por ahí hubo un trabajo de grado que utilizó visión computacional para entrenar un modelo y poder identificar si de forma remota un colaborador tiene buena postura o no, por ejemplo, con este método. Eh, entonces, este tipo de métodos se pueden conocer diferentes tipos de imágenes, pueden detectar rostros, ¿sí? Ahorita los biométricos pues ya han cambiado un poco, vemos que pasaron la parte de, biométrica con respecto a las huellas dactilares, a simplemente una identificación por el rostro, ¿sí? También podemos, a partir de texto, leer textos, a partir de imágenes, podemos leer los textos de fondo. Le pasamos, por ejemplo, a Gemini y ella nos extrae el texto, ¿sí? En imágenes diagnósticas para poder identificar tumores en algunas radiografías, también nos ayuda este tipo de rama. Por otro lado, tenemos lo que corresponde a la parte robótica. Aquí la inteligencia artificial, digámoslo así, que se mueve, es un campo donde la inteligencia se combina con algún tipo de hardware físico y los robots realmente no solo deciden qué hacer, sino que también lo están haciendo porque a veces los programas eran un poco más, digamos, lineales, decían qué se puede hacer, qué no, la ayuda a tomar una decisión, pero no la tomaban, ¿cierto? Porque no estaba integrada la parte del hardware. Un ejemplo de ello, pues son aquellos brazos industriales para robots que nos ayuda a construir autos, por ejemplo. En China ya hay plantas de más del 90% automatizadas, todos con IA. Bueno, y nos ayudan a tomar decisiones a partir de que esas decisiones pues, ya fueron informadas. Es decir, que ya tuvieron todo el contexto para poder tomar la decisión. Un poco más avanzado tenemos quizás los sistemas expertos. Son aquellos programas que emulan el conocimiento de una persona humana para diagnosticar enfermedades a partir de resultados de algunos exámenes, a partir de algunas reglas médicas que toma como partida. Eh, no aprende datos, pero sigue reglas muy definidas. O por ejemplo, cuando dentro del prompt podemos decirle a ChatGPT o alguna de estas IAs que actúa como un experto en, ¿sí? Tenemos la planificación, ¿sí? La IA en este aspecto piensa en el futuro, piensa qué hago primero, qué camino es más eficiente. Esto es, pues, es importante para la parte de logística, para la parte de ingeniería industrial, ¿cierto? Debe ser. O algunos juegos estratégicos como el ajedrez, ¿sí? O la navegación con drones. Vemos que los drones también han sido, digamos, un papel importante con respecto al desarrollo mm, militar. También tenemos otros software que nos ayudan a procesar el audio. Por ejemplo, mm, en el curso de minería de datos de la maestría, se puede clasificar la melodía, eh,
el tema de la canción a partir de un preentrenamiento, ¿sí? También podemos tener una conversión de la parte textual a voz y de voz a texto, ¿sí? Por ejemplo, Siri convierte la voz en texto, ¿sí? Apareciendo lo que corresponde a narradores automáticos. Hay unas páginas de internet que tenemos allí un play y ella nos va hablando qué es lo que tenemos allí, qué es lo que se está o qué es lo que está visualizando la persona, muy importante para la parte inclusiva. Entonces, realmente todo lo que corresponde a inteligencia artificial es un ecosistema muy, muy grande. Eh, la idea pues para que sepamos cuál es nuestro punto de partida, pues va a estar en un aprendizaje supervisado, ¿cierto? El día de hoy, pues vamos a estar como por esta línea. Pero digamos que es muy amplio lo que corresponde a este mundo de inteligencia artificial. Eh, Vemos que realmente esta integración pues, no es solo matemáticas, vemos que es una ciencia informática, donde también deben ser incluidas la parte lingüística, la robótica, la psicología y muchas más disciplinas. Vemos que a medida que pasa el tiempo, pues estas inteligencias artificiales nos dan unas actualizaciones. Por lo tanto, estas ramas que ustedes ven y otras que no se logran apreciar, se van a ir cruzando, y se van a ir cruzando entre ellas. Por ejemplo, vemos que en el robot con visión computacional tiene escucha, se podría hablar, ¿sí? Podría uno darle una instrucción de forma verbal, ¿sí? Puede tomar decisiones y eso es lo que estamos desarrollando, porque realmente estamos en el futuro, ¿cierto? Entonces ya como tenemos como un contexto como más general, pues la idea es ahora sí pasar a la parte del aprendizaje supervisado, ¿cierto? El Machine Learning. No sé si tienen preguntas hasta ahí, me siguen, vamos bien. Por ahora Vamos no. bien. Bien. Profe, una pequeña pregunta. Buenos días. Acerca de lo que se menciona de la voz, digamos, ahí no habría un conflicto porque tengo entendido que hay una inteligencia artificial que clona la voz, ¿no? Entonces, para los derechos de autor y todo eso, ahí no habría alguna especie de conflicto al respecto. Bueno, con respecto a la reglamentación y a la parte legal de la inteligencia artificial, todos los países en general pues, han estado trabajando y regulando un poco el uso de la inteligencia artificial. Colombia hace poco también sacó su propia regulación. Todavía se está como trabajando en ello, pero sí, efectivamente, pues esto representa una violación al uso de la imagen, imágenes comerciales, al uso ético y peor aún a la parte delictiva, ¿cierto? A la suplantación. Entonces, sí, claro, definitivamente, pero bueno, otros artículos nos han mencionado que la inteligencia artificial y lo que ella produzca, pues realmente se hace en coautoría, ¿sí? Porque realmente el dueño y el diseñador del prompt es el usuario. Entonces allí sí existen unos derechos morales que se le deben atribuir a la IA. Por lo tanto, la idea es hacer la citación de cada una de las inteligencias que ustedes usen, por ejemplo, sus trabajos de grado. Esa es la información que tengo como al respecto. Perfecto, gracias. ¿No? Bueno, entonces tenemos este mapa mental, que la idea es desglosar un poco lo que corresponde al Machine Learning, algunos algoritmos más específicos, porque el anterior era un poco más general. Eh,
Vemos que es gigante, ¿cierto? Es un bosque muy, muy amplio. Normalmente cuando hacemos un trabajo de grado, la idea es por la línea en que uno se quiera, quiera como uno desarrollar, la idea es aplicar varios modelos para poder hacer comparaciones, ¿sí? Comparar las métricas de medición de los diferentes modelos y así determinar cuál fue mejor, ¿cierto? Es como una de las metodologías. ¿Sí? Eh, Machine Learning, vimos anteriormente que no es todo lo que corresponde a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es mucho más grande, que Machine Learning es una pequeña parte. Y es una parte mm, que tiene mucho estudio, que no es como tan simple tampoco. Vemos que las ramas principales de Machine Learning eh, tiene un tronco acá principal, podríamos decir. Entre ese tronco principal se desprengan cinco grandes áreas, ¿sí? Cinco grandes áreas. De esas áreas tenemos, por ejemplo, el aprendizaje supervisado, que es lo que estamos viendo o lo que queremos centrarnos el día de hoy. Entonces es una pequeña parte del mundo del Machine Learning. Y aquí que nos encontramos en este aprendizaje supervisado, tenemos algunas etiquetas como regresión y clasificación. ¿De acuerdo? Y regresión y clasificación, pues también tienen otras, digamos, otras ramas y otras hojas, realmente. Le damos unos datos con respuestas conocidas, por ejemplo, ¿sí? Y ellos buscan patrones para predecir futuros casos. Entonces, por ejemplo, en regresión, ¿qué tenemos en regresión? Regresión tendríamos cuando queremos predecir un valor continuo, ¿sí? El precio de la temperatura de una mañana. Queremos saber, si quisiéramos saber si llueve o no llueve, pues ya podríamos decir que es un modelo de clasificación, ¿cierto? Podríamos decir que un correo que recibamos, eh, ¿es spam o no es spam? ¿Lo mando para la carpeta de spam o lo dejo en la bandeja principal, ¿cierto? ¿Tiene cáncer o no tiene cáncer? Entonces, realmente, no sé si han escuchado hablar de los agentes IA, realmente me parecen herramientas muy poderosas. Y ahorita con la ayuda de la inteligencia artificial, pues realmente pues, creería que con una persona con conocimiento básico en programación, podría desarrollar un modelo predictivo, ¿cierto? Podría hacer una predicción o podría tener un análisis, un dashboard de un análisis de datos, ¿cierto? Eh, por eso digamos que es como tan abierto y la programación no, digámoslo así, saber programar no necesita ser como tan importante, porque realmente hacer un código de Machine Learning desde cero llevaría muchísimo tiempo. No sé si han hecho algún tipo de script con la ayuda de inteligencia artificial, ¿sí? Luego pasamos aquí al aprendizaje no supervisado. Eh, Vemos que debe descubrir, en este aspecto, debe descubrir cuáles son las etiquetas, ¿sí? ¿Cuáles son las etiquetas? Por ejemplo, tenemos un método que es el clustering. El clustering agrupa datos similares, por ejemplo, segmentar clientes, ¿sí? Por ejemplo, determinar si esta persona puede ser aprobada para un préstamo, ¿sí? Tenemos reducción de dimensiones. La idea es reducir la capacidad de procesamiento. Eso lo podemos lograr simplificando los datos. Tenemos unos datos muy complejos, muy grandes, y los podemos reducir a variables de menor cantidad, pero que sean más importantes. La búsqueda de patrones encuentra relaciones inesperadas como productos que suelen comprarse juntos. Es decir, si una persona compra leche, la probabilidad de que lleve
qué sé yo, em, ah, que lleva azúcar, digamos, es de tanto, ¿cierto? Entonces se pueden dentro del menú armar algunos combos que tienen mayor probabilidad de ser vendidos. Se me ocurre pues una aplicación. También tenemos lo que corresponde el aprendizaje semi-supervisado, que vemos que es una mezcla en algunos datos etiquetados y algunos pues sin etiquetar. Sabemos que los datos son, su- eh, son etiquetados, son no etiquetados, eh, y viene lo que corresponde al autoentrenamiento, que comienza con unos datos etiquetados y ya usted tiene conocimiento, puede predecir cuáles son sus etiquetas, ¿sí? Para aquellos que no lo están, y luego vuelve a entrenarse, ¿sí? Eso es un autoentrenamiento. Vemos también hay algunos entrenamientos o aprendizajes multivista que utilizan muchas fuentes, imágenes, texto para aprender mejor. O el autoensamblado, ¿sí? El autoensamblado combina predicciones de múltiples modelos para obtener resultados más robustos. Tenemos también aprendizaje por refuerzo, aquí en la parte de abajo. En este apartado, la máquina aprende por ensayo y error. Entonces esa máquina puede recibir recompensas o castigos. Por allí resultó un comentario que ChatGPT o las inteligencias artificiales respondían mejor cuando uno las trataba mal, ¿cierto? O sea, de pronto va a hacer el ensayo y nos cuentan más adelante a ver qué tan cierto es. No lo he hecho, pero pues ese fue como un estudio que realizaron. Bueno, basado en un modelo, ¿cierto? Basado en algún modelo, construye un modelo del entorno para tomar decisiones. O sin modelo, ¿sí? Sin modelo, aprende directamente de las acciones y consecuencias. O genérico, inspira en la evolución, busca soluciones óptimas mediante selección natural. Luego tenemos lo que son los métodos de ensamble. No es un tipo de aprendizaje, sino es una estrategia, ¿sí? Porque miremos que a veces, no sé si alguien ha hecho ya un modelo predictivo, ese modelo predictivo nos puede dar del 90-99%, ¿cierto? De precisión y tendería al sobreajuste. Entonces aparecen estrategias como combinar muchos modelos para mejorar la precisión. Dentro de esos modelos tenemos el Posting, que entrena múltiples modelos con subconjuntos aleatorios de datos. El Bayes. El Boosting corresponde a entrenar modelos secuencialmente, enfocándose en errores anteriores, y el Stacking, pues hace referencia a combinación de predicciones de diferentes modelos utilizando un modelo meta. La decisión final puede ser por votación o por score, ¿cierto? También hay otro que se llama el voting, es el de por votaciones. Luego tenemos redes neuronales. Vemos que redes neuronales, que está dentro de Machine Learning, es un poco más amplio. Podríamos ver que tiene como un poco más de opciones. Este es un aprendizaje profundo por redes neuronales, conocido como Deep Learning. Son los modelos más potentes que existen hoy en día porque están inspirados en el cerebro humano. Unas neuronas de entrada, unas ocultas y unas de salida. Tenemos el modelo de perceptrones, los MLP, redes simples de capas, redes recurrentes, RNN, redes ideales para procesamiento de texto o de audio, redes CNN, que son las redes convolucionales, dominan la visión por computadora, ¿sí? Entre otras redes. ¿De acuerdo?
Entonces, el Machine Learning, ¿qué es el aprendizaje automático? ¿Qué es el aprendizaje automático? Si lo buscamos en Wikipedia o en algún otro lugar, encontraríamos algo como algoritmos que pueden aprender de los datos observacionales, que pueden hacer predicciones basados en ellos. ¿Sí? Entonces vemos que realmente pues suena muy bonito. Parece que tuviera un tipo de cerebro, ¿cierto? Que hubiera un cerebro humano ahí en la computadora. Pero lo que realmente pasa es que estas técnicas no son tan avanzadas, digamos, tan mágicas como parecen. No estamos hablando de una inteligencia artificial en el sentido de que los robots, como si fueran en las películas, sino que son algunos procesos matemáticos simples realmente, son patrones ocultos que tienen una gran cantidad de datos y nos puede dar algún tipo de resultado. ¿Sí? Entonces, realmente, cuando estamos hablando de aprendizaje automático, realmente no lo estamos hablando o debemos tomarlos como si fuera un cerebro, ¿cierto? Porque no lo es. ¿Qué viene siendo el Machine Learning? Viene siendo, podríamos decir que es un sistema de reglas y cuando se tiene la información suficiente, el entrenamiento suficiente, puede encontrar relaciones entre alguna variable. ¿De acuerdo? Si tiene muchas fotos de animales y le dices a la máquina qué animal es, pues reconoce el tipo de animal. Si usted le da una foto con la cual no fue entrenada, pues no va a poder identificar qué tipo de animal es. Entonces, fíjense que no es un cerebro, ¿sí? Solamente conoce con lo que ha sido entrenado. Lo nuevo lo desconoce. ¿Mm? ¿Por qué identifica que un gato es un gato o un perro es un perro? Porque hay hay unos patrones característicos como las orejas o la cola larga o tiene bigotes, ¿sí? Entonces, vemos que el Machine Learning realmente no necesita comprender ese concepto, necesita es verlo muchas veces, ¿sí? Hasta que detecta lo que se quiere predecir. Se debe necesitar muchos datos, ¿cierto? Muchos datos, por eso eh, debemos tener en cuenta el Big Data. Y el Big Data es como el oro de hoy, ¿cierto? Que podemos extraer información relevante, información de valor a partir de los datos. Pero esos resultados solo van a depender de la calidad de esos datos, porque si los datos no tienen sentido, realmente pues va a ser basura. Entonces, estamos aquí con las técnicas de Machine Learning. Dentro de este Machine Learning, o lo que nos corresponde el día de hoy, que es regresión y clasificación, eh, queremos predecir un valor continuo. Entonces decimos, si tenemos el tamaño de la casa para regresión, cuántos dormitorios tiene, dónde está ubicada, se quiere saber el precio de esa vivienda, ¿sí? No podemos decir en regresión si es barato, si es costoso o si es económico, ¿cierto? En regresión estamos buscando un valor, predicción continua. Eso es regresión. La máquina aprende a partir de muchos ejemplos, por lo tanto, debe tener una muestra de las casas en el sector, de la cantidad de dormitorios, metros cuadrados, del mismo valor que están evaluadas
Eh, y cuando haga una predicción nos va a decir, esto cuesta tanto. Eso es lo que nos hace la regresión. La clasificación es una categoría. Por ejemplo, un ejemplo muy común es si un tumor es maligno o benigno, o por ejemplo queremos identificar la especie de un animal, de un pajarito, de algún tipo de árbol, por ejemplo. El sistema nos va a arrojar a partir de esas imágenes, porque ellos ¿qué van a buscar? Ellos van a buscar un tamaño, una forma, un color, ¿cierto? Y una respuesta, una categoría, una etiqueta, si es maligno o no maligno en el caso de, de algún tumor. Vemos que no hay decimales, vemos que hay clases. Por allí me gusta mucho una aplicación que se llama Wicca, no sé si la han escuchado. Usted le ingresa a las bases de datos CSV y nos puede dar predicciones, nos da gráficas, nos dan todas las métricas. Podemos aplicar 5 o 6 modelos y hacer comparaciones. ¿Sí? Hay otras técnicas como el clustering. El clustering, por ejemplo, no tiene etiquetas. Vemos que a partir de unos datos se quiere encontrar algunos grupos. Entonces, se quiere segmentar los clientes por algún tipo de comportamiento, ¿cierto? Eso es un tipo de clúster, ¿sí? Sistemas de reconocimiento, tenemos uno de Amazon, que analiza lo que compraste, qué viste, ¿sí? ¿Qué le pueden recomendar? O a veces hacemos un comentario en la casa y quiero irme a viajar y al tiempito empieza a aparecerle a uno los viajes, etiquetes y lugares. Entonces uno entra como a pensar, venga, me están escuchando, ¿cierto? Y suele pasar. O uno busca algo en Google y una herramienta o algo y empieza a Mercado Libre a llegarle a través de Facebook, a través de las redes, mm, lo que yo busqué anteriormente. Entonces vemos esas técnicas en acciones, o bueno, de forma gráfica, donde tenemos la regresión y donde tenemos la clasificación, ¿cierto? De forma gráfica, pues esta sería como la mejor interpretación. En la regresión, vemos que tenemos un conjunto de datos. Este conjunto de datos se encuentran distribuidos a través de un plano y cada punto tiene una coordenada en X, tiene una coordenada en Y. Entonces, la tarea de la regresión es encontrar una línea que establezca una relación matemática que mejor se ajusta a esos puntos, es decir, que toque la mayor cantidad de puntos. Esa es la regresión. Por lo tanto, si aumenta, disculpe, si aumenta la cantidad de elementos, pues también debe aumentar, digámoslo así, mm, la línea. Si aumenta X y Y, pues también debe aumentar la pendiente. Entonces, este modelo busca es una función que pase cerca a todos los puntos. Esto nos ayuda a predecir valores futuros. Si, por ejemplo, sabemos que X es 5, ¿sí? Si X es 5, entonces podemos saber cuál es el Y que le corresponde a ese 5, ¿sí? Ahora para clasificación. En clasificación vemos que tenemos unas etiquetas que son negativas, unas etiquetas que son positivas. El objetivo no es predecir el número en este caso, sino decir a qué grupo pertenece.
si al grupo de la izquierda de los negativos o al grupo de la derecha de los positivos. ¿Sí? Vemos que esta es una clasificación binaria, o es uno o es el otro. El modelo busca identificar cuál es la frontera, algo que nos ayude a dividir un grupo del otro. Entonces, mientras que la regresión busca un valor, la clasificación busca una categoría o una clase. Quizás se puedan ver como similares. Creo que dentro de la actividad que ustedes van a desarrollar hay una base de datos que es de regresión y otra es de clasificación. Por eso deben identificar cuál es cuál, por eso lo importante al inicio es identificar cuáles son su naturaleza, cuáles son sus variables. Entonces, un buen modelo no solo debe encontrar esa línea, no es la única función, sino que la idea es que esa línea que encuentre tenga errores mínimos. Entonces, vemos que a partir de diferentes tipos de modelos, esos valores de los errores eh, pueden reducirse. Entonces, vemos aquí en aprendizaje supervisado eh, que de pronto algunas personas pensaban que es como un robot, digamos, un robot que está dando clases, pero realmente eso no pasa, ¿cierto? Digamos que pasa como al contrario. El aprendizaje supervisado, digamos que aprende a partir de la respuesta. Aquí tenemos la profe que ella nos está diciendo que es un barco, muestra una imagen. El robot ve la imagen, analiza las características, forma, color, tamaño, y sabe a partir de esas características que eso es un barco. Pero realmente él no sabe el concepto del barco, sino que ha visto muchos ejemplos. Eso es lo que hace el aprendizaje supervisado. Tenemos que darle unas etiquetas a cada una de las imágenes. Por ejemplo, si una base de datos nosotros no la revisamos muy bien, se puede ir algunos datos sin etiquetar o mal etiquetados. Recordemos que la respuesta que nos da la técnica de Machine Learning depende de la calidad de los datos con que fue entrenado. Si fueron datos excelentes, así se va a comportar el modelo de Machine Learning que se emplea. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de modelos no necesita entender mucho el mundo realmente, solamente verlo algunas veces. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? Pues por ahora no, profe. No, señor, por el momento. No, no, señor. Aprendizaje supervisado. Entonces, mm, hemos visto que es uno de los pilares de Machine Learning, ¿cierto? Que pertenece al grupo de aprendizaje supervisado. De pronto se diría uno que es como muy sencillo, ¿sí? Pero realmente este tipo de modelo necesita un constante entrenamiento porque se quiere maximizar las respuestas correctas. Por eso no pueden ser pocos. Si ustedes hacen un trabajo de grado de aprendizaje supervisado, la muestra tiene que ser muy grande para que pueda hacer una predicción correcta. Es como si tuviéramos un libro con preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, eh,
Vemos acá, por ejemplo, que primero necesitamos unos datos de entrenamiento, ¿cierto? Necesitamos una base de datos pues grande, podríamos decir. Vemos que esas bases de datos, no sé si ya les ha pasado, cuando supera la giga de almacenamiento, correrlo en el computador se hace un poco complejo. Por ejemplo, por eso necesitamos utilizar computación en la nube. Mm, Entre ellos está Colab, ¿cierto? Está Databricks. Personalmente me gusta Databricks. Ellos dividen toda esa base de datos en clústeres y hacen el procesamiento. Es computación en la nube, haciendo uso de Hadoop para almacenamiento, si quieren, y de Spark para procesamiento, para que lo vayan explorando. Eh, bueno, entonces, tenemos la base de datos. Esta base de datos es el entrenamiento, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo sencillo, tenemos unos pacientes con algunos síntomas. Síntomas, por ejemplo, que si tiene dolor de garganta, que si tiene fiebre, que si tiene congestión, dolor de cabeza, y a partir de esos datos iniciales nos da un diagnóstico, ¿cierto? Entonces vemos que cada fila es un paciente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fiebre, dolor, congestión y diagnóstico, ¿sí? Diagnóstico, que es la última columna, que es la etiqueta realmente. Este conjunto de datos va a ser de entrenamiento. Luego debemos elegir, ¿sí?, una función, algún objetivo que queremos predecir. Bueno, en este caso, el diagnóstico. Tenemos que decidir qué tipo de problema es antes de aplicar algún modelo de Machine Learning. Venga, la respuesta es continua o categórica. Si es continua, yo puedo decir con la temperatura. La temperatura es de regresión. La enfermedad es una clasificación, ¿sí? Entonces, en este caso, este algoritmo de aprendizaje podría ser de regresión, ¿sí? Dentro de la regresión, por ejemplo, tenemos árboles de decisión, redes neuronales, ¿sí? Árboles de decisión, redes neuronales. Entonces vamos a buscar unos patrones en esos datos, ¿sí? Por lo tanto, debemos establecer un conjunto de reglas. Ese conjunto de reglas podríamos decir, bueno, si tiene dolor de garganta, sí, entonces tiene una infección de garganta. Si el dolor de la garganta no tiene dolor de la garganta, pero si tiene fiebre, entonces podría ser un resfriado. Y entonces son unas condiciones gigantes que aparecen allí, ¿cierto? Un árbol de decisión, ¿de acuerdo? Entonces empieza a aparecer una serie de decisiones, y esas decisiones deben ser decisiones lógicas, que va a aprender y va a ser más robusto dependiendo de los datos de entrada, para poder predecir al final el diagnóstico. Cuando vayamos a terminar, ¿sí?, nosotros debemos hacer una validación cruzada con un conjunto de datos de pruebas. Entonces, es como si se hiciera un examen después de estudiar. ¿Cuántas preguntas respondieron bien? Eso es una validación cruzada. Eso le da una mayor robustez al modelo para que se ajusten los parámetros, pues hay necesidad de realizar algún tipo de cambio. Si los resultados no son buenos, se vuelve atrás, ¿sí? Y se determina si necesitan cambiar, si necesitan aumentar los datos, si algo estuvo mal clasificado. Entonces vemos que este aprendizaje supervisado es un ciclo
de mejora continua. No se trata solo de encontrar una solución, ¿cierto? Y menos una solución perfecta, porque tenderíamos al sobreajuste. Se trata de aprender, probar y ajustar. ¿Sí? Aprender, probar y ajustar. ¿De acuerdo? En esta regresión lineal, que vimos que tenemos aquí la línea roja, tenemos un W sub 0, que es el intercepto, un W sub 1, que es la pendiente. ¿Sí? Entonces, digamos que tenemos una serie de datos, ¿sí? El tamaño de la casa y su precio. Vemos que hay unas distancias de cada uno de estos valores con respecto a la pendiente, a la línea roja. Aunque siempre se intenta esa línea pasar por la mayor cantidad de puntos y que estos se encuentren lo más cerca de la pendiente, hay algunos que están por fuera. ¿Sí? Digamos que este fue el mejor ajuste para este ejemplo. Y esa distancia a mí, ¿qué me representa? Me representa unos errores, ¿sí? Porque están muy alejados. Que esas son las métricas de medición. Si la pendiente es alta, significa que el precio sube muy rápido. ¿En función de quién? Del tamaño. Si la pendiente no es tan pronunciada, pues entendería que el precio no sube tan rápido en función del tamaño, es decir, que no es tan importante. Y lo podemos ver en algunas zonas. Por ejemplo, hay unas zonas, algunos barrios, todas las ciudades, que el precio de la vivienda es mucho más alto, sin importar los metros cuadrados, ¿cierto? Están más valorizadas. Entonces, debemos mirar cuál es la mejor línea. Entonces, por ello, en esa regresión lineal, a partir de los datos W0 y W sub 1, la idea es minimizar el error. Entonces, sale a hacer muchas iteraciones, muchas iteraciones, hasta que encuentre el menor error. Vemos, por ejemplo, que en esta regresión lineal podemos hacer uso de una medición del error como los mínimos cuadrados. Fíjense que me está midiendo la distancia. Y esa distancia la castiga muchísimo porque está al cuadrado. ¿Sí? Mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, para poder encont'r ese error, pues hacemos uso de esta forma, RSS, la sumatoria de los valores de y menos y'. Y viene siendo cada uno de los valores reales del dato, ¿sí? Por ejemplo, el precio de la casa. Y' o gorrito es el valor predicho por esta línea, ¿sí? La diferencia entre esos errores lo elevamos al cuadrado y pueden aparecer algunos errores positivos, algunos errores negativos. Para eliminar esto, pues se eleva al cuadrado, ¿cierto? Cada línea punteada representa ese error. Miremos que esta es como más grande o más alta. Esta es menor. Entonces, este modelo busca la línea perfecta. Es como si tuviéramos un sistema de balanzas donde se quisiera equilibrar todos los errores. Que no quede recargado, que no quede demasiado peso hacia ningún lado. Eso es lo que hace una regresión lineal. El proceso matemático, pues realmente es un proceso muy estructurado, ¿sí? Sin ser tan complejo. Eso se puede sacar, ese error se puede sacar manual, con pocos datos.
Solo cuando está en un lugar muy justo, los errores son muy pequeños y la suma total es pequeña. Entonces, cuando queremos analizar los errores, las métricas, ¿qué queremos encontrar con respecto a este error? Queremos encontrar que el error sea lo más pequeño posible, porque hay algunos errores que son muy amplios y no muy grandes y no quiere decir esto que está mal, ¿cierto? En este caso, nosotros buscamos que sea muy pequeño. En regresión logística, por ejemplo, en este algoritmo supervisado, eh, no nos interesa entregarnos un valor, sino que nos interesa es entregar una clase. ¿Qué quiere decir? Dividirlo. Queremos saber si algo es verdadero, si algo es falso, más no un 0 o un 1. Este paciente tiene cáncer, sí o no, este correo es spam, sí o no, este cliente va a pagar su préstamo, sí o no. Entonces vemos que los triángulos azules son la clase 0 y los circulitos son la clase 1, podríamos decir. La línea roja pasa por todos los puntos, pero intenta estar lo más cerca posible de ambos grupos. Cuando nosotros vamos a darle un valor, pues nos debe caer en alguno de estos dos. ¿De acuerdo? En este en especial, en clasificación, no solamente nos da la respuesta, sino que nos debe arrojar el grado de confianza, el grado de certeza. ¿Sí? Entonces, este grado de certeza tiene que ser alto, a diferencia del error RSS, que tenía que ser muy pequeño. Esta confianza debe ser alta. Es decir, 80% seguro que va a ser 1, 80% seguro que va a ser 0, por ejemplo. Si queremos saber si una imagen es un gato, un perro o un pájaro, lo pasamos por la regresión logística, ¿sí? Y nos va a dar la clase y el porcentaje. Entonces, ¿cómo calcula ese porcentaje de esa regresión logística? Vemos que la función es de tipo sigmoide, por lo tanto nos da la probabilidad. Entre más estés cerca a la pendiente, pues mejor, más va a ser la incertidumbre, ¿no? En este caso. Si nos va muy lejos, por encima, por ejemplo, nos da 100% de certeza. Si nos da por debajo de la línea, nos da 0% de certeza. Aunque vemos que cuando ellos hacen una predicción, siempre nos dice un porcentaje, así no lo sea. Es decir, si tenemos solo entrenamientos de gatos y perros y le ingresamos un pájaro, nos va a decir, es un gato, pero es 10% seguro que es un gato. Nunca va a decir, no, esto no es ninguno de los dos, ¿cierto? Porque tenemos una clase binaria. Dentro de, de esos valores, Z es negativo cuando se acerca a 0, miren que estamos negativos. Z es positivo cuando se acerca a 1, ¿sí? Y si nos dice, por ejemplo, hay 92% de probabilidad de que sea 1, quiere decir que está por encima, que está muy seguro. Por lo tanto, vemos esta aplicación y antes de que salieran los métodos de Machine Learning, que un médico realmente no decía, el paciente tiene cáncer. Él prefiere decir, existe una probabilidad alta de que tenga cáncer, ¿cierto? Porque prefiere tener una respuesta que sea informada. ¿Cuántas horas necesito estudiar para aprobar un examen? Entonces tenemos horas de estudio en el eje X, aprobar el examen en el eje Y, y esa sería la pregunta.
Entonces podemos ver que en este gráfico nos va a dar la probabilidad de que se tiene para aprobar ese examen. Los que están cerca al cero, que son estos de acá, son aquellos estudiantes que no aprobaron. Los que están por encima son aquellos estudiantes que sí aprobaron. Entonces tenemos la curva tipo sigmoide. Esta es la predicción. Vemos que ya no es una línea recta. Si un estudiante estudia poco, pues probablemente va a sacar 0. La probabilidad es 0. Si un estudiante estudia muchas horas, la probabilidad es de 1. Pero si estudia unas cuantas horas, ni mucho ni poco, hay una zona de incertidumbre porque la pendiente es muy alta, ¿cierto? Y eso es lo que hace la regresión logística. Nos dice, ¿apruebas o no apruebas? Y hay 70% de probabilidad de que apruebe. Ese es el grado de confianza. Eso es lo que lo vuelve un poco útil. Tampoco quiere decir que si siempre nos da el 90% va a ser así. Recordemos que las predicciones también fallan, ¿no? Entonces vemos que es binario, es una respuesta binaria, y va en función a la probabilidad de que ocurra o no ocurra, de que fue clasificado o no. Sí, adelante, Julio, no lo había visto. Profe, entonces la respuesta es binaria, pero en cuanto a variables en la regresión logística, o sea, pueden haber dos, tres o muchas variables para dar esa respuesta. ¿De qué manera se manejaría si tuviéramos, por ejemplo, seis, siete variables? Es que, por ejemplo, cuando hay más variables, es mucho mejor utilizar otros métodos como vecinos más cercanos, porque él hace una clasificación por grupos, ¿sí? Y nos da también la probabilidad de cuál grupo pertenezca. ¿Ya? Es decir, aquí en la regresión logística solamente es para dos variables y las agrupa, o si tengo muchas variables, agrupa en dos. ¿Cómo? Por disculpe, no lo escuché. Cuando tiene muchas variables, lo mejor es utilizar otro tipo de método de Machine Learning, ¿sí? Regresión logística también podría manejar más variables, ¿cierto? No necesariamente dos. Por eso la regresión logística se divide en dos, que es la regresión logística simple, ¿sí? Que es la que estamos haciendo, y la regresión logística múltiple, que puede manejar más variables, ¿de acuerdo? Aquí Pero estamos ambas, simple. sí, pero ambas entonces, ya sea la simple o la que maneja múltiples variables, siempre el resultado será dicotómico. Para la simple, para la múltiple no. Ah, ya. Es que la múltiple es multinodal, ¿cierto? Es decir, que tiene muchas categorías. Trabaja con más de dos variables, ¿sí? Variable dependiente con más variables independientes. La múltiple, ¿no? Entonces, mientras que la binaria o la simple predice dos clases, ¿sí? La múltiple tiene una dependiente y las otras son independientes, son de varias categorías. Gracias. Entonces,
podemos tener digamos, una función B1x1, B2x2, B3x3, teniendo como su propia, como x, y, z en la múltiple. Entonces, al comparar acá la regresión logística entre la regresión lineal y la regresión logística, por ejemplo, si un paciente tiene muchos factores de riesgo, la predicción podría ser 1.5, ¿sí? Igual pues no tendría sentido, porque vemos que nos debe dar un porcentaje de la probabilidad de acierto, porque vemos que va de 0 a 1 o va de 0 a 100, y 1.5 pues no tendría como lógica, ¿de acuerdo? Por eso aparece lo que corresponde a la regresión logística. Una recta de tipo sigmoide nos da ese porcentaje que ya hemos hablado, que es el grado de confianza, que es lo que se utiliza en finanzas, en medicina, o qué tan seguro está con respecto a esa decisión. Los árboles de decisión, por ejemplo, vemos que es un diagrama de flujo y tiene algunas variables dependientes, como si debo ir a jugar o no. Pero si voy a ir a jugar o no, pues depende de las condiciones del clima. Entonces el clima sería la función. Y la función no solamente depende de un parámetro, sino de varias condiciones. Entonces esas múltiples condiciones pues nos dan múltiples variables. El árbol de decisión se va por la rama que mayor tenga peso para dar una respuesta. Entonces vemos que este tipo de algoritmo puede ser un poco intuitivo, no es tan complejo, es equivalente a un mapa mental. Dentro de los factores para poder ir a jugar o no, salir a jugar o no, se debe evaluar si está haciendo frío, si está haciendo sol, si hay nubes, si está lloviendo, si hay vientos. Todos esos factores van a influir en la decisión final, que es ir a jugar o no ir a jugar. Jugar 9, no jugar 5, y empieza a mirar si llueve, si hace sol, y empieza a darle unos valores. Al final, ¿qué nos va a arrojar? Un porcentaje y una decisión. Entonces, este árbol nos va a ayudar cómo tomar esa decisión. Entonces, inicia uno con la pregunta, es ¿cómo está el clima? Si seguimos por el camino de que, venga, el clima está soleado, seguimos por este camino. Si está nublado, seguimos por este. Juego 2, no juego 0. Juego 0, no juego 3. Que son las veces de las respuestas que ha dado este árbol de decisión. Menor o igual al 70, mayor al 70. Entonces, cada rama representa una condición para cada uno de esos nodos. ¿Juegas o no juegas? Es como la decisión final. Si es baja, juegas. Si no baja, no juegas. Si es menor o igual a 70, juego. Si es mayor al 70, juego. Al final de cada una de estas ramas está la decisión de ir a jugar o no ir a jugar. ¿Sí? Entonces vemos que el árbol de decisión pues está basada en algunas condiciones lógicas.
no solo dando una respuesta, ¿no? Por ejemplo, ambiente soleado, temperatura alta, humedad alta, viento falso. Juega al aire libre, ¿sí o no? En medicina, por ejemplo, si un paciente tiene fiebre, dolor de cabeza o no tose, probablemente solo es una gripe. En finanzas, si un cliente tiene altos ingresos, un historial bueno de pagos, no ha solicitado crédito recientemente, puede obtener un préstamo, podría obtener un préstamo. Además, eh, estos árboles de decisión, digamos que es un poco transparente del por qué se toma o llegó a esa decisión. Vemos, por ejemplo, en, en las redes neuronales que debido a sus capas ocultas se pierde un poco esa transparencia en la decisión final. Entonces, por allá algún tiempo leí un artículo de que se hicieron un entrenamiento con redes neuronales sobre el iris de la persona, del hombre y mujer, que a simple vista realmente no se puede identificar de cuál es de hombre y cuál es de mujer, y la inteligencia, la red neuronal sí lo logró identificar, pero debido a sus capas ocultas, desconocieron el proceso por el cual eh, llega a esa respuesta o esa conclusión. Que eso también le ha pasado a algunas inteligencias artificiales, ChatGPT, Gemini, que desconocen a veces muchas cosas de las que están haciendo ya hoy en día. No sé si han escuchado de pronto algo parecido. Entonces, ¿cómo se construye el árbol de decisión? Vemos que no solamente es un diagrama, sino que es un diagrama con lógica. Tenemos todos los nodos, ¿sí? Cada nodo representa un atributo, representa una característica que debe influir en esa decisión. Vemos que cada rama tiene algunas hojas. Estos árboles de decisión también existen bosques aleatorios, que es un poco más denso, random forest. Lo encontramos en Wicca, chévere. Si alguna de estas condiciones no se cumple, se toma la siguiente decisión y siempre va con la lógica sí, no, sí, no. En vecinos más cercanos, es un modelo que un poco más robusto, me gusta utilizarlo más. Eh, Podemos ver o se puede leer realmente cómo se clasifica dentro del aprendizaje supervisado, eh, ya que se necesita algunos datos de ejemplos para poderse entrenar, ¿sí? Porque sin los datos de ejemplo no puede aprender. Entonces vemos que se resalta ¿Profe? Hola, hola. Que se le corta al profesor la comunicación. estaba, Ya te los audio. tiene un micrófono, ¿me escuchan? Ahora sí. Ya, ok, ¿qué pasaría? Bueno, entonces les decía, ¿me escuchan? Sí, aló, Se cortó un poquito, pero Entrecortado. ¿está recortado? Aló, aló.
Se lo escucha bien. Sí lo escuchamos, profe. Listo. Entonces sigo. Vemos que KNN no aprende de un modelo de entrenamiento, ¿sí? Como los anteriores, les decía. Si se quiere hacer una predicción con KNN para un nuevo dato, simplemente busca que se ingresó. Entonces, en este conjunto de datos memorizado, la predicción se basa en la clase mayoritaria de esos vecinos para clasificarlo, o en promedio de sus valores para regresión, ¿sí? La principal diferencia es que utiliza algún tipo de algoritmo que se llama ley. Vemos, por ejemplo, acá, vemos, por ejemplo, en esta imagen, el funcionamiento del algoritmo de K-vecinos, KNN. Es de clasificación y es muy intuitivo. Entre cada uno de sus vecinos, la distancia. Profe, qué pena. ¿Será que podría volver a repetir? Es que le está entrecortando varias veces y pues no estamos entendiendo muy bien ese modelo. Listo, listo. Sí, la parte de del KNN. Al final de la presentación respondemos 5 preguntas. ¿Listo? Entonces, voy a partir de... Sí. Entonces, bueno, nuevamente, por si no me había presentado adecuadamente anteriormente, mi nombre es Camilo Enrique Romero, yo soy el encargado del proyecto de grado 1. Adicionalmente, voy a tomar la dirección del proyecto de grado durante un mes, que es la incapacidad que va a tener la profesora Nidia. Está viendo otra web. Dudas, todas las preguntas que vayan surgiendo, me las pueden hacer llegar, por favor, a través del... Listo. Yo creo, esperemos que ya. Aló, aló, ¿me escuchan? Ahora sí, Inge. Listo, miren, sí, ya. Entonces, de nuevo, les estaba mencionando, bueno, en este caso estamos en vecinos más cercanos. Este vecinos más cercanos, pues hace referencia a una clasificación del aprendizaje automático. Lo que hace, tiene presente tres pasos. El primer paso es seleccionar un parámetro, es decir, que determina un valor K. El valor K pues hace referencia al número de vecinos que se deben consultar. Y tenemos otro parámetro que es la distancia, ¿sí? Matemáticamente, este método de vecinos más cercano usa la definición de qué tan cerca se encuentra o qué dato está tan similar al otro, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros buscamos aquí un triángulo, acá, si nosotros queremos predecir algo
En este grupo, miren que acá hay una incógnita, tenemos 3 triángulos, una cruz y un círculo, ¿sí? Entonces, él cuando hace su evaluación, identifica que tenemos un más, tenemos un círculo y tenemos 3 triángulos. Por lo tanto, el valor que nosotros le dimos probablemente sea un triángulo, ¿sí? Entonces, cuando busca estos vecinos, después de medir K y la métrica, el algoritmo calcula la distancia que hay entre esos grupos, ¿sí? En los grupos que se quieren clasificar. Luego, después de identificar la predicción, nos da el resultado que más cerca estuvo a él. Y lo hace por votación. Es decir, que esa etiqueta que le va a dar va a determinar, va a ser determinada a partir de las votaciones. Entonces lo vuelve un poco más simple. Esta fórmula que presenta este algoritmo calcula la clase, ¿sí? Y el porcentaje de la clase, basándose en método de votaciones, en KNN. Entonces, una de las principales diferencias que se tiene es que tiene un algoritmo lazy o un algoritmo llamado como perezoso, ya que todo el cálculo pesado se realiza en el momento de la predicción y no durante el entrenamiento. Es una característica de KNN. Bueno, pasos para recordar en Machine Learning. Entonces, en KNN, quisiera darles otro ejemplo. Por allá hay un ejemplo de la clasificación de flores que se llama la iris. El K es igual a 3, es decir, que tienen 3 tipos de flores diferentes. Y a partir de la medición de los pétalos, del tallo, del color, me identifica la clasificación. Sistema de recomendación de películas, también lo hace con KNN. Recomendación películas, por ejemplo, se buscan películas a partir de las 5 últimas películas vistas por el usuario de Netflix, ¿sí? Por ejemplo, tenemos predicción de los precios de las casas, detección de spam, en fin. Tenemos acá en este flujo los datos. Los datos, sin datos, no hay modelo. Aquí se recopilan todos los datos en data. Vemos que hay datos que están etiquetados, otros no etiquetados. Y vemos que la información crece muchísimo a través del tiempo y con redes sociales y con video. Es muchísima información la que se procesa. Por lo tanto, se debe clasificar. Esos datos brutos se deben clasificar para que luego sean usados. Para que sean usados, que es como la etapa más importante, es la que mayor tiempo nos lleva. Aquí debemos identificar datos faltantes, erróneos, que es una de las primeras partes que nos pide la guía. Hacer conversiones en formatos adecuados, por ejemplo. Es como si quisiéramos preparar o tener los ingredientes antes de cocinar, ¿sí? En el entrenamiento, recordemos que en el entrenamiento, la base de datos debemos utilizar
80% de entrenamiento, 20% de pruebas. También podríamos tener otro de validación, 60, 60, 30, 10. ¿Sí? Y el test se usa para evaluar qué tan bien, de forma general, funciona el modelo, qué tan bien aprendió. Esto es importante para prevenir el sobreajuste, ya que así yo entreno, hago un entrenamiento de un modelo con todos los datos y luego le hago una prueba con uno de los mismos datos, pues seguramente lo va a predecir y entonces va a haber sobreajuste. ¿Sí? Ajuste del modelo. Ajuste del modelo. Vemos que se selecciona el modelo si es base de regresión, árboles de decisión, vecinos más cercanos. ¿Se va a entrenar o se va a ajustar? ¿Sí? El algoritmo aprende de las relaciones o entre esas características entre la predicción y el objeto. En la predicción, por ejemplo, cuando el modelo ya está entrenado, lo ponemos a prueba. Vemos que esas predicciones, debemos conocerlas, ¿sí? Pero que el modelo no lo sepa, para nosotros ver cómo se está comportando. Normalmente siempre saco una muestra de 20 valores y le digo que me dé una lista de esas predicciones. Yo, como sé las respuestas, yo puedo evaluar en un ambiente real controlado qué también le fue. Por último, tenemos la evaluación, ¿cierto? Y la evaluación debemos tener en cuenta las métricas de evaluación, como exactitud, precisión, recal, F1 score para clasificación, ¿no? O error cuadrático simple para regresión. Estos valores se utilizan para medir objetivamente el rendimiento y cómo fue la calidad de ese modelo. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Este fue digamos, una introducción general teórica, realmente, de modelos supervisados. Todavía faltan dos, que es donde se trabaja ya específicamente ya con la guía y con lo que ustedes necesitan. Sí, decía Miguel iba a hablar, creería. Sí, profe, pero acabo de darme la respuesta precisamente, pues que esta es solo teórico y ya me imagino que la próxima web se va a Sí. desarrollar lo de la guía. Está la web y ya los otros son CIPAs. Entonces en las Ah, CIPAs ok, mejor todavía. Sí, señor. Gracias. Profe, los IPAs más o menos para cuándo se tienen programados. La otra semana se debe dar el primer CIPAS. La otra semana se va a dar el primer CIPAS. Podríamos preguntarlo ahí en el grupo, porque ahí está la red y está el director. Entonces el director es el que nos da las fechas de los CIPAS. Profe, buenos días. Buenos días. Bueno, ya está informando que para la actividad, la aplicación de la actividad es en los CIPAS, pero ¿qué fecha es? Porque igual siempre el tiempo apremia. Entonces es una actividad bastante extensa. ¿Para cuándo más o menos serían los CIPAS programados para la explicación de la actividad? Bueno, no, me tocaría consultarlo si realmente, si presento excusas. Mm, Personalmente a mí me gustaría hacerlo de 4 a 5 los días martes, ¿cierto? Pero eso sería para los de mi curso, ¿cierto? Los que tengo asignados.
pero estamos aquí como la red, entonces sí me tocaría preguntarle al director. ¿De acuerdo? Ah, ok, ok. Sí, sí, me hago Sí, entender. Porque es sí, porque la el idea es el tener horario está muy clara complicado. la idea es tener clara la actividad, o sea, es Sí, importante. yo los comprendo de que sí, claro, es muy importante. Yo voy a hablar con él, le voy a escribir y le voy a decir que nos coloque allí en el chat una fecha tentativa del CIPAS, pues, para que ustedes también se programen, ¿de acuerdo? Sí, por Por favor, es que mes. los usuarios están quedando muy atravesados y están muy a tiempo en las web, entonces uno no alcanza como a coordinar bien los espacios. Entonces, si son los sábados es complicado y si son en semana antes de las 5, peor aún. Entonces, por lo Bueno, cual disponer el Trabajan, tiempo. la mayoría trabajamos. con el horario sí, digamos, sí, la universidad sí, permítame. No, está bien es que pues, que sea cualquier horario, pero que se avisaba con tiempo, porque es que, por ejemplo, para esta web, yo estuve muy insistente en el chat para saber cuándo era y fue también pues como muy a quemar ropa. Entonces, si hay como una programación, uno ya dispone de tiempos, cambia horarios, hace cualquier cosa, pues, pero es que está muy, muy sobre el tiempo y no hay como una programación, es lo que yo estoy viendo. No, no, no. Con respecto a la programación sí estaba, pero